Todavía recuerdo la sonrisa arrogante en el rostro de Richard, al otro lado de la mesa de mediación. Esa sonrisa engreída y satisfecha que antes me parecía encantadora, ahora torcida en algo desagradable, mientras se recostaba en su silla cara. Elena no recibe nada más que lo especificado. En el acuerdo prenupcial, anunció como si declarara jaque mate. La casa es mía. Las inversiones son mías. La casa de verano es mía. Subrayó cada mía con un ligero golpecito de su dedo sobre el pulido caoba. Su abogado, un tiburón en traje a medida, asentía con simpatía ensayada. Mi abogada, Jessica, permaneció perfectamente quieta a mi lado. Su expresión no revelaba nada. ¿Y qué recibe exactamente Elena?, preguntó Jessica, con voz calmada y mesurada. Richard se rió. Realmente se rió y abrió las manos. Ella recibe sus pertenencias personales en el Honda, como se especifica en el acuerdo que firmó hace 12 años. Se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un susurro teatral. Deberías haber leído la letra pequeña, cariño. Me estremecí ante el término de cariño ahora convertido en arma. Jessica colocó una mano firme en mi brazo bajo la mesa. 12 años. 12 años que había pasado apoyando la carrera de ese hombre, organizando sus cenas de negocios, renovando sus propiedades, editando sus presentaciones. 12 años durante los cuales habíamos construido una vida que creía era nuestra, no solo suya. Y ahora me descartaba con nada más que la ropa de mi armario y un coche de 5 años. Necesitamos un momento, dijo Jessica, recogiendo sus papeles. El mediador asintió y nos señaló una pequeña sala de conferencias. Una vez cerrada la puerta, me desplomé en una silla. Tiene razón, ¿no? Lo firmé. Tenía 23 años, era tonta y estaba enamorada. Jessica no respondió de inmediato. En cambio, abrió cuidadosamente su cartera de cuero y sacó un documento que reconocí demasiado bien. El acuerdo prenupcial que firmé la semana antes de nuestra boda, cuando Richard era un prometedor banquero de inversiones y yo una estudiante de posgrado deslumbrada por su confianza y ambición. Elena, dijo Jessica con voz precisa, cuando me contrataste, mencionaste que no tenías copia del prenupcial, que Richard tenía la única. Asentí, avergonzada de mi ingenuidad. Dijo que estaba en nuestra caja de seguridad. Nunca lo revisé, y en 12 años de matrimonio, nunca lo volviste a leer. Negué con la cabeza. Richard dijo que era solo una formalidad, que todo lo que construimos sería nuestro juntos. Reí amargamente. Fui una idiota. No, dijo Jessica, girando el acuerdo hacia mí. Richard fue el idiota. Nunca leyó la página 7. La miré sin comprender. Luego bajé la vista a la página que había abierto. Estaba llena de lenguaje legal, cláusulas y subcláusulas en letra minúscula. La manicura de Jessica señaló el párrafo 16b. En caso de que el matrimonio continúe por un período superior a 10 años, leí en voz alta, con cada palabra más fuerte, este acuerdo será considerado nulo y sin efecto, y todos los bienes adquiridos durante el matrimonio estarán sujetos a distribución equitativa según la ley estatal, sin importar el título o el origen de los fondos. Levanté la vista, con el corazón acelerado. ¿Qué significa esto? La sonrisa de Jessica fue lenta y satisfecha. Significa que tu prenupcial expiró hace 2 años. Todo está sobre la mesa. La casa, el portafolio de inversiones, la propiedad, vacacional, las acciones de su empresa, todo. Pero, ¿cómo? El abogado de Richard redactó esto, y Richard despidió a ese abogado hace 8 años, probablemente sin haber revisado jamás lo que firmó. Jessica cerró el acuerdo con un chasquido, decisivo. Lazarus & Reed era una firma prestigiosa, e insistían en cláusulas estándar de caducidad en sus prenupciales. Era un lenguaje común que incluían en todos los acuerdos. Richard no lo sabe, susurré, dándome cuenta de la verdad. Claramente no, brillaron los ojos de Jessica. La pregunta es,
¿Se lo decimos ahora o lo dejamos seguir pensando que tiene la ventaja? Mi mente corría. Richard me sorprendió hace 3 meses, anunciando que quería el divorcio durante la cena del martes por la noche, tan casual como si hablara del clima. Más tarde descubrí que había estado planeando su salida meticulosamente por casi 1 año, moviendo activos, estableciendo cuentas separadas, documentando cada pequeña discusión como diferencias irreconciliables. Él estaba tan confiado, tan calculador, que incluso había empezado a dejar sus relojes caros y gemelos en la oficina, por miedo a que pudiera reclamarlos. No todavía, decidí. Una extraña calma se apoderó de mí. Veamos hasta dónde está dispuesto a llegar, pensé. No tengo recursos. Jessica me estudió por un momento largo, luego asintió. Es una estrategia arriesgada. Podría ocultar bienes, si se siente demasiado seguro. La arrogancia de Richard siempre ha sido su punto ciego. Dije que no esconderá bienes porque no cree que necesite hacerlo. Piensa que el acuerdo prenupcial lo protege todo. Al regresar a la sala de mediación, me sentí más ligera que en meses. Richard seguía con esa sonrisa insoportable, desplazándose por su teléfono, apenas reconociendo nuestro regreso. Su abogado le susurró algo al oído y él se rió. ¿Ha reconsiderado su posición, consejera?, preguntó el mediador a Minas Inscientes. Jessica. Mantenemos que la distribución propuesta por el señor Davenport es inequitativa, afirmó Jessica formalmente. Mi clienta ha contribuido significativamente al matrimonio y a la adquisición de los bienes comunes. Richard suspiró, dramáticamente. Esto es inútil. El acuerdo prenupcial es claro. Crucé la mirada con Jessica, y ella me dio un casi imperceptible asentimiento. Entonces quizás deberíamos tomarnos un tiempo para reflexionar, sugerí, sorprendiendo a todos con mi tono tranquilo. Me gustaría revisar mis opciones antes de continuar. Richard frunció el ceño, esperando claramente lágrimas o enojo. Cuando descubrí su aventura con su asistente hace 3 meses, le di ambas en abundancia. Ahora mi compostura parecía desconcertarlo. Está bien, dijo con brevedad, pero el prenupcial no va a cambiar mágicamente, Elena. Si tan solo él lo supiera. Al salir de la sala de mediación, Richard me rozó sin mirarme, ya en su teléfono. Lo vi alejarse. El hombre que una vez amé con todo mi corazón, ahora un extraño calculando cómo desecharme con el menor costo posible. ¿Y ahora qué?, pregunté a Jessica una vez solos en el ascensor. Ahora, dijo con determinación silenciosa, nos preparamos para la guerra mientras él cree que ya ganó. Por primera vez desde que Richard pidió el divorcio, sentí una chispa de algo más que dolor. No exactamente esperanza, pero quizás su preludio, el conocimiento de que a veces la justicia llega de formas inesperadas y a veces llega en la página 7. A la mañana siguiente, estaba en la cocina de lo que Richard ahora llamaba su casa, pasando los dedos sobre la encimera de mármol que seleccioné hace 3 años durante la renovación. Las vetas en la piedra me recordaban las olas, algo reconfortante. En su patrón, como las playas oceánicas donde crecí, Richard se había quejado del costo, pero cedió cuando su socio de negocios elogió mi elección durante una cena. Mi café se había enfriado, olvidado mientras caía en un remolino de recuerdos. 12 años de recuerdos girando en torno a esta casa, la tubería rota que inundó el sótano en nuestro primer invierno, las cenas donde encanté a los clientes de Richard mientras él cerraba tratos, la noche que lo encontré en su estudio, con la cabeza entre las manos tras el colapso de una inversión importante, y me quedé hasta el amanecer ayudándole a reconstruir su presentación para la junta. ¿Sigues aquí?, la voz de Richard cortó mis pensamientos. Estaba en la puerta, con ropa de correr, AirPods en mano, la impaciencia marcada en su rostro. Había estado quedándose en su condominio del centro la mayoría de las noches, pero ocasionalmente regresaba. Para recoger cosas, o eso sospechaba, para recordarme que mis días aquí estaban contados. Yo vivo aquí, respondí, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. Por ahora, rodó los ojos. Sobre eso, mi abogado dice,
que deberías empezar a buscar un apartamento. La mediación no avanza y quiero poner esta casa en venta antes del verano. La crueldad casual me dejó sin aliento. Qué fácil podía desmontar nuestra vida juntos, tratándome como una inquilina incómoda en lugar de como su esposa de 12 años. Me obligué a tomar un sorbo lento de café frío, usando el momento para recomponerme. Jessica cree que hay motivos para impugnar el acuerdo prenupcial, dije, observando cuidadosamente su reacción. Richard se rió, un sonido hueco en nuestra cocina de techos altos. Jessica está desperdiciando tu dinero. Ese prenupcial es a prueba de todo, me aseguró Burkowitz. Burkowitz, su abogado actual. Un abogado de divorcios despiadado con fama de dejar a sus esposas arruinadas. No el que redactó nuestro acuerdo original. Los prenupciales se impugnan todo el tiempo, insistí. No este. Tomó una botella de agua del refrigerador, la que sigo llenando fielmente incluso ahora. Mira, Elena, no hagas esto más feo de lo que tiene que ser. Toma el Honda y tu ropa y empieza de nuevo. Aún eres lo suficientemente joven para, ya sabes. Hizo un gesto vago con la mano. ¿Joven para qué, Richard? Mi voz fue peligrosamente baja. Tuvo la decencia de parecer un poco incómodo. Para encontrar a alguien más, tener hijos, lo que sea que quisieras y yo no pude darte. La hipocresía era abrumadora. Acordamos no tener hijos porque la carrera de Richard siempre fue lo primero. Sus semanas de 60 horas de trabajo, sus viajes constantes, su insistencia en que habría tiempo más adelante, hasta que más adelante se convirtió en nunca, y luego en divorcio. Qué generoso de tu parte preocuparte por mi futuro, dije. No captó el sarcasmo en absoluto. Estoy tratando de ser justo aquí. El acuerdo prenupcial te da exactamente lo que aportaste al matrimonio, y nada más. Yo contribuí durante el matrimonio. Revisó su reloj para correr, claramente ansioso por terminar la conversación. Fuiste compensada por tus aportes. Viviste en esta casa, usaste ropa cara, fuiste de vacaciones bonitas. No es como si tuvieras una carrera real que poner en pausa. Cada palabra fue un golpe. Mi título de posgrado en Historia de la Arquitectura dejado de lado para apoyar su carrera. Mi trabajo independiente como consultora de museos organizado según su agenda. El negocio que quería empezar postergado perpetuamente porque no era el momento adecuado o no podemos asumir el riesgo financiero ahora. Tengo una reunión con Jessica a las 10, dije en lugar de gritar todo lo que quería. Estaré fuera la mayor parte del día. Bien. Ceno con los Caldwell esta noche, así que no volveré. Ajusto sus AirPods. Deberías venir la próxima vez. Bárbara pregunta por ti. Los Caldwell, sus clientes más importantes. Bárbara y Thomas Caldwell, cuya casa de vacaciones ayudé a diseñar, cuyo aniversario recordaba cuando Richard lo olvidaba, cuyos nombres y cumpleaños de sus hijos guardaba en mi calendario para recordarle a Richard enviar los regalos apropiados. ¿Megan ya los conoce? Pregunté dulcemente, refiriéndome a su asistente de 26 años que ahora era su novia. Su mandíbula se tensó. Eso no es necesario, Elena. Solo tenía curiosidad si tus clientes saben que dejaste a tu esposa por alguien la mitad de tu edad. Bárbara Caldwell tiene hijas mayores que Megan, ¿no? El rostro de Richard se sonrojó. Mi vida personal no es asunto de ellos. Qué curioso. Era asunto de ellos cuando me paseabas como tu esposa perfecta. Me voy a correr, murmuró, dándose la vuelta. Se detuvo en la puerta. Y Elena, los Caldwell han sido mis clientes durante 15 años. Nada va a cambiar eso. Después de que se fue, agarré la encimera hasta que se me pusieron blancos los nudillos, luchando por contener las lágrimas de frustración. Durante años, había reprimido mi enojo, tragándomelo para mantener la paz. Incluso ahora, sin nada que perder, le dejaba tener la última palabra. Jessica me había animado a empezar a documentar todo. Saqué mi teléfono y grabé los detalles de nuestra conversación mientras todavía estaban frescos. La orden de Richard de buscar un apartamento, su desprecio hacia mis aportes,
su referencia a su casa que habíamos comprado juntos, su confesión sobre Megan. Mi reunión con Jessica no era hasta el mediodía, pero no podía soportar quedarme más en la casa. Agarré mi bolso y me dirigí al único lugar donde siempre encontraba claridad, el Museo de Arte, donde había trabajado a tiempo parcial como consultora, antes de que Richard me convenciera de enfocarme en nuestra vida juntos. El museo estaba tranquilo los jueves por la mañana. Caminé por la sala modernista, las obras familiares calmando mis nervios alterados. Cerca del Rothko que siempre me atraía, encontré a Margaret, la curadora con la que había trabajado durante años. «Elena», me abrazó cálidamente. «Escuché rumores. ¿Estás bien?» «Depende de qué entiendas por bien», dije intentando sonreír. «Pero estoy sobreviviendo». Margaret entrelazó su brazo con el mío, guiándome a un banco frente a la enorme pintura. «Cuéntame todo y no omitas la parte en que lo destruyes por completo». Por primera vez en días, reí genuinamente. Eso aún está en proceso. Le conté sobre el prenupcial, la cláusula de caducidad y nuestra estrategia. Margaret siempre había odiado a Richard, percibiendo su desprecio por mis aspiraciones profesionales mucho antes de que yo me permitiera verlo. «Nunca respetó tu trabajo», dijo cuando terminé. «Incluso cuando la Junta solicitó específicamente tu curaduría para la colección Westfield, él actuaba como si fuera un pasatiempo lindo. Sé que fueron palabras dolorosas de admitir, simplemente no quería verlo. Bueno, ahora ves con claridad, y por eso te pedí que me encontraras». Sacó su tableta. «El puesto de directora de colecciones especiales está disponible. Es tuyo si lo quieres». La miré, sin palabras. Era el trabajo, con el que soñaba años atrás, antes de que Richard me convenciera de que interferiría demasiado con nuestro estilo de vida. «No puedo. Richard nunca lo aprobaría». Me detuve en medio de la frase. La absurdidad de mi respuesta automática me golpeó como una ola. Richard nunca lo aprobaría. Richard se quejaría de las horas. Richard se preocuparía por cómo lo reflejaría a él. Richard ya no era mi preocupación. «¿Cuándo empezaría?», pregunté en su lugar. La sonrisa de Margaret se amplió. «¿Qué tal el próximo mes? Te da tiempo para resolver el drama del divorcio». «Perfecto». Sentí que algo desconocido florecía en mi pecho. Posibilidad, emoción, el futuro abriéndose de repente ante mí, en vez de cerrarse. Al salir del museo para reunirme con Jessica, mi teléfono vibró con un mensaje de Richard. «Burkowitz quiere reunirse mañana. Tiene una oferta de conciliación que podría interesarte. Sé razonable». Sonreí ante la pantalla. «Sé razonable». La frase favorita de Richard cada vez que quería algo que él no. Sé razonable con el presupuesto de la renovación. Sé razonable con las visitas a mis padres. Sé razonable con mis aspiraciones profesionales. Esta vez no sería nada razonable. Nada razonable. La oficina de Burkowitz gritaba poder y privilegio, superficies brillantes, ventanales de piso a techo, y lo que sospechaba era una silla deliberadamente incómoda para la parte opuesta. Me senté en el borde, consciente de la dramática diferencia entre mi asiento y la silla de cuero mullida que ocupaba Richard, una táctica de intimidación calculada que quizá hubiera funcionado hace 3 meses. Ahora, con Jessica a mi lado y el conocimiento de la página 7 bien guardado en mi arsenal, me parecía casi divertida. «Gracias por acompañarnos, señora Davenport», comenzó Burkowitz, enfatizando mi apellido de casada como si fuera un préstamo temporal. «Tenemos una propuesta de conciliación que debería resolver este asunto rápida y equitativamente». Jessica aceptó el documento. Él lo deslizó sobre la mesa, lo examinó antes de pasármelo. Lo leí despacio, cuidando mantener mi expresión neutral, a pesar de los insultantes términos que me miraban. El Honda, mis pertenencias personales, un pago de buena voluntad de $50,000, una fracción de lo que Richard gastaba en vinos de inversión para su vendedor cada año, y la exigencia de desalojar la casa en 30 días. «¿Esto es lo que ustedes llaman equitativo?», preguntó Jessica,
su tono dejando claro que la pregunta no era inocente. Burkowitz se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Dado el acuerdo prenupcial, esto es extraordinariamente generoso. El señor Davenport no está obligado a ofrecer nada más allá de lo especificado en ese documento. Miré a Richard, que examinaba sus uñas manicuras con aburrimiento exagerado. Esto para él era solo teatro. Otra negociación donde él tenía todas las cartas, esperando que la otra parte aceptara la derrota. ¿Y si no lo consideramos generoso?, pregunté en voz baja. Los ojos de Richard se clavaron en los míos. Una chispa de molestia cruzó su rostro. Entonces estás siendo irracional, Elena. El acuerdo prenupcial es claro. Los acuerdos prenupciales no siempre son tan claros como parecen, intervino Jessica con frialdad. Ni tan ejecutables. La sonrisa de Burkowitz nunca llegó a sus ojos. Este acuerdo en particular fue redactado por una firma de primer nivel. Lo he revisado minuciosamente. Es infalible. Me pregunté si realmente lo había revisado a fondo, o si, como Richard, simplemente asumió que contenía las protecciones estándar sin examinar los detalles. El pensamiento me dio valor. Dime, Richard, dije, inclinándome un poco hacia adelante. ¿Alguna vez leíste nuestro acuerdo prenupcial? ¿Todo? Sus cejas se fruncieron. Claro que sí, no soy idiota. ¿Hace cuánto? ¿Recientemente o hace 12 años cuando lo firmamos? Richard se movió incómodo en su asiento, mostrando irritación. ¿Qué diferencia hace? Los documentos legales no cambian con el tiempo. Jessica y yo intercambiamos la más breve de las miradas. Algunos sí, dije en voz baja. Burkowitz carraspeó. Esta línea de preguntas es irrelevante. El acuerdo existe, es válido, y regula la distribución de bienes en este divorcio. La oferta que tienen delante es generosa dado esos parámetros. Necesitaremos revisar y discutir, respondió Jessica, recogiendo sus papeles. Mi clienta responderá en 3 días. Un día, replicó Richard de inmediato. Tengo un comprador interesado en la casa. Necesito resolver esto. Por supuesto, claro que sí. Richard siempre actuaba con urgencia cuando le convenía, con interminables demoras cuando no. 3 días es una cortesía profesional estándar, insistió Jessica, a menos que tengas alguna razón especial para tener tanta prisa. La pregunta quedó en el aire, perfectamente calculada para sembrar sospechas. ¿Estaba Richard ocultando algo? ¿Moviendo bienes? El hecho de que realmente lo hiciera, que se hubiera preparado para este divorcio meses antes de anunciarlo, hizo el momento aún más sabroso. Burkowitz miró a Richard, que asintió cortésmente. Está bien, 3 días. Pero esta oferta expirará. Entonces, al salir del moderno edificio de oficinas, Jessica se permitió una pequeña sonrisa. Está nervioso. ¿Viste cómo reaccionó? Cuando preguntaste si había leído el prenupcial y no lo había hecho, confirmé. Richard delega todo lo que considera tedioso. Probablemente lo hojeó hace 12 años y no lo ha vuelto a ver desde entonces, lo cual juega a nuestro favor. Jessica miró su reloj. Tengo otra cita, pero reunámonos mañana para discutir nuestra contraoferta. ¿Contraoferta? Repetí. ¿No vamos a invocar la cláusula de caducidad? La expresión de Jessica se volvió astuta. Todavía no. Primero, veamos qué está realmente dispuesto a ofrecer cuando crea que podrías impugnar el prenupcial por otros motivos. Hagámoslo sudar un poco. Consideré este enfoque mientras manejaba a casa. No, ya no a casa. A la casa. La distinción importaba. Durante 12 años, había puesto mi corazón en hacer de esa casa nuestro hogar, solo para que Richard la reclamara, como otro bien más en su portafolio. Al entrar en la entrada, noté un coche desconocido estacionado frente, un convertible elegante con la capota bajada a pesar del fresco clima primaveral. Mi estómago se tensó al darme cuenta de a quién debía pertenecer. Efectivamente, al entrar, escuché risas femeninas desde la cocina, mi cocina, seguidas por la risa baja de Richard. El sonido me paralizó. Una ola repentina de náusea me invadió.
Él la había traído aquí, a nuestra casa, mientras yo todavía vivía en ella. Consideré retirarme, evitar el enfrentamiento, pero algo me detuvo. Esto seguía siendo legalmente mi residencia. Me negué a merodear como una intrusa. Respirando profundo, caminé hacia la cocina, mis pasos decididos sobre los pisos de madera que había seleccionado. Las risas se detuvieron abruptamente cuando aparecí en el umbral. En el umbral, Richard estaba junto a la isla, con una copa de mi vino favorito en la mano. A su lado, en un taburete de bar, estaba una joven que reconocí de eventos de la empresa, Megan, su asistente, con el cabello rubio suelto sobre los hombros, maquillaje perfecto, vestido casual pero claramente caro. Parecía una estudiante universitaria jugando a vestirse de adulta. «Elena», dijo Richard, con sorpresa y molestia en la voz. «No creí que estuvieras en casa». «¿Casa?» Las palabras dolieron viniendo de él. «Claramente», respondí, con la voz más firme de lo que sentía. «Hola, Megan. Creo que nos conocimos en la fiesta de Navidad. Ayudaste con el guardarropa». La joven tuvo la gracia de sonrojarse, desviando la mirada hacia Richard. «Sí». «Hola, señora Davenport. En realidad soy Novak», corregí, reclamando mi apellido de soltera con una confianza que me sorprendió, aunque entiendo la confusión. La mandíbula de Richard se tensó. «Elena, ya nos íbamos». Megan necesitaba recoger unos archivos de mi oficina. Miré con intención las copas de vino, el plato de quesos y galletas dispuesto en mi tabla de servir. Todo un almuerzo de trabajo. «Esto sigue siendo mi casa», espetó Richard, perdiendo la compostura. «No necesito tu permiso para usarla». «Claro, no. Aunque estoy segura que tu abogado te aconsejaría no recibir a tu novia en la casa matrimonial antes de que finalice el divorcio». Mantuve un tono ligero y conversacional. Los jueces suelen desaprobar ese tipo de cosas. Megan se levantó, de inmediato, irradiando incomodidad. «Richard, tal vez deberíamos irnos. Puedo conseguir los archivos en otro momento». «No», insistió él, cuadrando los hombros. «No estamos haciendo nada malo». Sonreí con indiferencia. Nunca dije que lo hicieran. Solo señalo que las apariencias importan en los procesos de divorcio, como seguramente Burkowitz te ha explicado. La mención de su abogado pareció penetrar la defensa de Richard. Bebió su vino y dejó la copa sobre la mesa con fuerza innecesaria. «Bien, continuaremos en la oficina». Recogió unas carpetas del mostrador, colocando una mano protectora en la parte baja de la espalda de Megan. No me esperen despiertos. La despedida infantil me habría herido semanas atrás. Ahora apenas me afectaba. «De todos modos, saldré esta noche», respondí. «¿A cenar con los Whitman?» Richard se detuvo. Su expresión cambió. Los Whitman, Alexander y Camille, eran inversores, potenciales a quienes había estado cortejando durante meses. Yo le había ayudado a preparar presentaciones para ellos, investigado sus intereses, incluso sugerido el restaurante perfecto para su primera reunión. «Los Whitman», repitió, la incertidumbre asomándose en su voz. «¿Por qué?» «Camille me llamó. Dijo que extrañaba nuestras conversaciones sobre el arte renacentista». Ajusté un jarrón de flores en la encimera, mostrando una indiferencia casual. Al parecer, se han preguntado dónde he estado en reuniones recientes. No era del todo cierto. Camille había contactado, pero para interesarse por mí tras escuchar rumores sobre nuestra separación, no para hablar de arte. La invitación a cenar había sido mía, un movimiento estratégico que Jessica había alentado. «Mantén las relaciones con sus contactos de negocios», me aconsejó. «Recuérdales que fuiste parte integral de su éxito». La confianza de Richard flaqueó visiblemente. «¿Qué pretendes, Elena?» «¿Pretender?» «Nada. Solo mantener amistades». Sonreí amablemente. «Debo prepararme. Que tengas una buena tarde». Al irse, escuché a Megan susurrar: «¿Quiénes son los Whitman?», seguida de la respuesta de Richard: «Ahora no». De nuevo sola en la casa, me permití un momento de satisfacción. Por primera vez desde que él anunció que quería divorciarse, logré desconcertar a Richard, hacerlo dudar,
sobre si realmente era tan indefensa como él creía. Fue una pequeña victoria, pero alimentó una resolución creciente en mí. Richard había construido su éxito en parte sobre mi trabajo invisible, mi red de contactos, mi investigación, mi inteligencia social. Había ignorado mis contribuciones por años y ahora asumía que podía descartarme con consecuencias mínimas. La página 7 de nuestro prenupcial lo demostraría equivocado. Pero primero, lo dejaría seguir subestimándome para revelar hasta dónde estaba dispuesto a llegar pensando que tenía todo el poder. Saqué mi teléfono y envié un mensaje a Jessica. Trajo a su novia a la casa mientras yo aún vivía aquí. Definitivamente es hora de hacerlo sudar. Su respuesta llegó de inmediato. Perfecto. Ahora tenemos palanca más allá del prenupcial. Mañana pasamos a la ofensiva. Subí las escaleras para prepararme para la cena con los Whitman. Una extraña calma me invadió. Durante 12 años fui esposa de Richard Davenport, manejando cuidadosamente su mundo mientras subordinaba mis propias necesidades y ambiciones. Ahora me estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien que entendía su valor y se negaba a ser menospreciada, alguien que Richard nunca había conocido realmente y por eso no podía predecir, y la cena con los Whitman fue mejor de lo que podía esperar. Camille, con su formación en historia del arte, siempre había sido más mi amiga que de Richard, aunque él nunca lo reconoció. Alexander, normalmente reservado durante las cenas de negocios de Richard, se abrió cuando la conversación giró hacia su pasión por la preservación arquitectónica, un tema que Richard siempre había menospreciado como trabajo caritativo aburrido, a pesar de su importancia en las decisiones de inversión de los Whitman. «Hemos extrañado tu visión», dijo Alexander mientras nos demorábamos en el postre. «Las presentaciones de Richard no son lo mismo sin tu influencia humanizadora». Tomé un sorbo cuidadoso de vino, sopesando mi respuesta. He estado lidiando con algunos cambios personales. La mano de Camille cubrió brevemente la mía. Escuchamos que Richard llevó a su asistente a la gala benéfica de los Hoffman la semana pasada. Eso llamó la atención. La imagen me golpeó con fuerza inesperada. Richard y Meghan en la gala anual que ayudé a organizar durante años, moviéndose entre la multitud que yo conocía, quizás incluso aceptando condolencias por su matrimonio fallido mientras se pintaba a sí mismo como la parte herida. Mis dedos se apretaron alrededor del tallo de mi copa. Imagino que sí, logré decir, esforzándome por dignidad más que por amargura. Y sí, nos estamos divorciando. Alexander intercambió una mirada con su esposa. Richard mencionó que fue amistoso. Solté una risa sorprendida antes de contenerla. ¿Eso dijo? Supongo que no es una descripción precisa, observó Camille con sequedad. Digamos que Richard y yo tenemos definiciones diferentes de amistoso y justo. Enderecé los hombros, recordando el consejo de Jessica sobre mantener las conexiones profesionales. Pero no quiero cargarles con mis problemas personales. Apenas es una carga cuando preguntamos, replicó Alexander, inclinándose hacia adelante. Elena, contrariamente a lo que Richard pueda creer, nuestra relación con tu familia nunca fue solo negocios. Te valoramos genuinamente. Tu experiencia, tu perspectiva. Sus palabras calentaron algo frío dentro de mí. Durante años, Richard insistió en que sus relaciones de negocios eran frágiles, dependían de su cuidadosa gestión, que mi papel era ser agradable, pero mayormente invisible, un fondo de apoyo para su genio financiero. Oír a Alexander sugerir lo contrario fue una validación que no sabía que necesitaba. Eso significa más de lo que imaginas, admití, especialmente ahora. Camille me estudió pensativamente. ¿Hay algo en que podamos ayudar? Dudé. Luego decidí ser honesta. Solo esta conversación en la cena. Un recordatorio de que existo más allá de ser la futura exesposa de Richard. Siempre has sido mucho más que eso, me aseguró Camille. Y hablando de ser más, Alexander y yo estábamos hablando del proyecto de restauración del Teatro Franklin. Podríamos usar una consultora con tu experiencia. Mi corazón dio un vuelco.
El Teatro Franklin era un emblemático edificio art deco histórico que los Whitman habían comprado para salvarlo de la demolición. ¿Hablas en serio? Alexander asintió. Necesitamos a alguien que entienda tanto el valor histórico como las consideraciones prácticas para su uso moderno. Tu doble formación en historia de la arquitectura y curaduría de museos te hace única para esto. Era una oportunidad soñada. Exacto. El tipo de proyecto que quería perseguir antes de que Richard me convenciera de enfocarme en apoyar su carrera. El tipo de trabajo que valoraba precisamente la experiencia que él había minimizado. Me sentiría honrada, dije, sin ocultar mi entusiasmo, aunque debo mencionar que también acepté un puesto en el museo. Mejor aún, sonrió Camille. Este sería un contrato de consultoría aparte. Queremos tu experiencia específica, no tu compromiso a tiempo completo. Para cuando terminamos la cena, habíamos definido los parámetros básicos de mi participación en el proyecto del teatro. Conduje a casa con una sensación que no sentía desde hace meses. Propósito. No el propósito reflejado de apoyar las ambiciones de Richard, sino el mío propio, enraizado en mi educación, mi pasión, mis habilidades. Cuando llegué a la casa, el coche de Richard estaba en la entrada. Consideré dar la vuelta a la manzana para retrasar el inevitable encuentro, pero descarté la idea. Esto seguía siendo legalmente mi residencia. No me rodearía como una intrusa. Lo encontré en su estudio, rodeado de papeles, con un vaso de whisky a su lado. Sus ojos se entrecerraron al verme en el umbral. ¿Cómo estuvo la cena?, preguntó, su tono casual traicionando la tensión en sus hombros. Encantadora. Me apoyé en el marco de la puerta, sin intención de entrar en lo que él consideraba su santuario. Los Whitman te envían saludos. Seguro que sí. Reordenó papeles, innecesariamente. ¿De qué hablaron exactamente? Arte y arquitectura, su nuevo proyecto de restauración del teatro. Pausé. Dejando que el momento se alargara, ellos me contrataron como consultora. La cabeza de Richard se levantó de golpe, la sorpresa evidente antes de disimularla. No estás calificada para eso. El desdén me habría aplastado semanas atrás. Ahora solo confirmó lo poco que me valoraba. En realidad, sí lo estoy. Mi maestría es en historia de la arquitectura y he trabajado años en curaduría de museos, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que hervía por dentro. Los Whitman mencionaron específicamente mis cualificaciones. ¿Una oferta de cortesía? Richard se burló. Solo son amables contigo por nuestra situación. ¿Lo mismo pasó con Megan? La contrataste como un gesto. Su expresión se endureció. Eso es diferente. Megan tiene habilidades reales. La crueldad casual me dejó sin aliento. 12 años juntos y podía despreciar tan fácilmente mi educación, mi experiencia, mi inteligencia. Los Whitman no están de acuerdo, dije cuando pude recuperar la voz. Tampoco la junta del museo, que me ofreció el puesto de directora de colecciones especiales. Algo brilló en el rostro de Richard. Sorpresa, quizá hasta un atisbo de respeto, rápidamente sustituido por cálculo. 2 ofertas laborales justo mientras negociamos el acuerdo de divorcio. Momento conveniente. No tanto. Son oportunidades que podría haber perseguido hace años, si no me hubiera concentrado tanto en apoyar tu carrera. Richard suspiró dramáticamente, adoptando el tono paternalista que usaba cuando pensaba que yo era difícil. Elena, seamos realistas. Ayudaste a organizar algunas cenas y charlaste con las esposas de mis clientes. Eso no es lo mismo que construir un negocio desde cero como yo. La furia que me invadió fue ardiente y esclarecedora. Cada noche que pasé editando sus presentaciones, cada cliente que investigué para que él conociera sus intereses personales, cada conexión que cultivé y que él aprovechó para los negocios, cada propiedad de inversión que identifiqué, restauré y aumenté su valor mientras él se llevaba el crédito. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo?, pregunté en voz baja. Que no contribuí en nada a tu éxito. No digo que no ayudaras, reculó un poco. Solo que tu rol era de apoyo, no esencial. Entonces no te importará que haya aceptado ambos
dispuestos. Sonreí con sarcasmo, ya que mi experiencia es tan innecesaria en tu mundo. La expresión de Richard cambió, su mente de negocios claramente recalculando. Si tuviera ingresos propios, podría afectar el acuerdo de divorcio, nuestras posiciones financieras relativas, la imagen que has creado de mí como ama de casa dependiente. En realidad, creo que es estupendo, pivotó con suavidad. Esto prueba que puedes mantenerte, y por eso mi oferta de liquidación es más que generosa. Los 50.000 te dan un colchón mientras te estableces profesionalmente. Y ahí estaba, el verdadero talento de Richard. Tomar cualquier situación y darle forma a su favor, encontrando el ángulo que protege sus intereses por encima de todo. Qué considerado de tu parte. Mantuve la expresión neutral, sin darle el gusto de ver cuán profundamente me dolía su desdén. Jessica presentará nuestra respuesta a la oferta mañana. Asegúrate de que sea razonable, advirtió, volviendo a sus papeles. Burkowitz no es conocido por su paciencia. Al salir de su estudio, mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica. Reunión programada para mañana a las 2 p.m. Hora de mostrar nuestra primera carta. Nuestra primera carta, no toda la mano. Sonreí ante el enfoque estratégico. Richard siempre me había subestimado, asumiendo que compartía sus ambiciones transparentes y su limitada capacidad emocional. No podía concebir que yo hubiera aprendido observándolo todos estos años, absorbiendo sus tácticas mientras mantenía mis propios principios. Mañana sería su primera lección para descubrir quién soy realmente. Y la página 7 aún esperaba. Nuestra carta maestra definitiva para cuando llegara el momento. Esa noche me dormí, no con el dolor de la traición que había sido mi compañera constante durante meses, sino con una extraña sensación de anticipación. Por primera vez desde que Richard anunció que quería divorciarse durante la cena, del martes por la noche, sentí algo parecido a la emoción por lo que venía, no porque quisiera hacerle daño, aunque ese pensamiento tuvo su atractivo en mis momentos más oscuros, sino porque finalmente estaba luchando por mí misma, por mi valor, por el reconocimiento de que había contribuido sustancialmente a construir la vida que ahora él reclamaba como exclusivamente suya. Y en esa lucha, estaba redescubriendo partes de mí que había dejado de lado durante demasiado tiempo. La oficina de Jessica parecía un terreno neutral, un santuario donde la influencia de Richard no podía penetrar. Llegué temprano a nuestra sesión estratégica previa, sosteniendo un portafolio con documentos que había reunido en los últimos 2 días. Avalúos de las obras de arte que seleccioné para nuestro hogar, registros de mis contribuciones ahí, los proyectos de renovación, correos electrónicos donde Richard reconocía explícitamente mi papel en asegurar relaciones con clientes. «Has estado ocupada», observó Jessica aprobando, esparciendo el material sobre su escritorio. «Esto es exactamente lo que necesitamos». He vivido a la sombra de Richard tanto tiempo que había olvidado cuánto realmente contribuí, admití. Revisar estos documentos fue esclarecedor. Jessica tocó un documento que mostraba mi firma junto a la de Richard en el contrato de compra de la propiedad vacacional en Maine, la que ahora él reclamaba como solo suya. Especialmente esto, no puede reclamar la propiedad exclusiva cuando claramente estás listada como copropietaria. Dirá que solo firmé como su esposa, que él proporcionó todos los fondos excepto este. Ella sostuvo un estado de cuenta bancario mostrando una transferencia sustancial desde mi cuenta personal, dinero de herencia de mi abuela que constituyó el pago inicial. Proporcionaste el 30% del precio de compra desde tu propiedad separada. Eso no es solo apoyo. La validación se sintió como oxígeno después de años respirando el desprecio de Richard. Quizás debía haber luchado más por el reconocimiento durante nuestro matrimonio, pero Richard fue maestro en recastigar mis preocupaciones como inseguridad o ingratitud. Ahora, con la evaluación clara de Jessica, podía ver cuán completamente me habían manipulado. ¿Cuál es nuestra estrategia para hoy?, pregunté, reenfocándome en la tarea. Presentamos una contraoferta que establezca tus contribuciones significativas sin revelar la cláusula de caducidad, explicó Jessica. Queremos ver hasta dónde está dispuesto a negociar Richard cuando crea que el prenupcial podría ser impugnado por otros motivos. Coacción, injusticia sustantiva, falta de representación adecuada cuando firmaste.
Él rechazará todo eso, por supuesto que lo hará. Pero su respuesta nos dirá cuánto realmente le preocupa. Ella reunió los documentos en una presentación coherente. Y lo más importante, cuanto más Richard insista en la validez del prenupcial, más impactante será nuestra revelación final. Asentí, entendiendo la estrategia. Richard necesitaba apoyarse públicamente, repetidamente y enfáticamente en el prenupcial para sostener su posición. Cada vez que lo hiciera, clavaría otro clavo en el ataúd de su caso cuando finalmente reveláramos la página 7. ¿Y si hoy ofrece algo razonable?, pregunté. Solo para que esto termine. La sonrisa de Jessica fue conocedora. Richard no lo hará. Hombres como él no ceden hasta que no les queda opción. Su ego no lo permitirá. La asistente de Burkowitz nos condujo a la sala de conferencias exactamente a las 2:00. Richard ya estaba sentado, desplazándose por su teléfono con un aburrimiento ostentoso. Apenas levantó la vista cuando entramos. Un movimiento de poder, tan transparente que casi me reí. «Gracias por acomodar nuestra agenda», comenzó Jessica, con tono profesional y neutral. Burkowitz asintió rápidamente. «Entiendo que tienen una respuesta a nuestra generosa oferta. La tenemos». Jessica deslizó un documento sobre la mesa. Mi clienta propone el siguiente acuerdo alternativo. Richard finalmente guardó su teléfono, observando cómo su abogado revisaba nuestra contraoferta. Mantuve la expresión calmada, aunque el corazón me latía rápido mientras las cejas de Burkowitz se alzaban progresivamente con cada página. «Esto es absurdo», declaró al llegar a la última página. Su clienta solicita la mitad del valor de la residencia principal, el 30% de la propiedad principal, una porción del portafolio de inversiones del señor Davenport y manutención conyugal. El acuerdo prenupcial excluye específicamente todo. Esto. El acuerdo prenupcial, replicó Jessica con soltura, fue firmado por mi clienta sin representación legal independiente bajo una considerable presión de tiempo, una semana antes de la boda. Hay serias dudas sobre su ejecutabilidad. Richard se inclinó hacia adelante. La irritación rompió su indiferencia cuidadosamente mantenida. Elena tuvo toda la oportunidad de revisar ese acuerdo. Eligió no contratar a su propio abogado. «Porque me aseguraste que era una formalidad», interrumpí, con voz firme, a pesar de la ansiedad en mi estómago. Una protección estándar que nunca necesitaríamos, porque todo lo que construimos sería nuestro juntos. «No es así», empezó Richard. Luego se detuvo mirando a Burkowitz. «No es relevante. Lo firmaste. Fin de la historia». Jessica abrió su portafolio con calma deliberada. «Dejemos de lado las circunstancias de la firma por un momento y veamos las contribuciones que mi clienta ha hecho al matrimonio y al éxito empresarial del señor Davenport». Durante los siguientes 20 minutos, presentó metódicamente las pruebas que había reunido. Mis contribuciones financieras a nuestras propiedades, mi papel directo en asegurar y mantener relaciones con clientes, los viajes de negocios que organicé, las presentaciones que ayudé a preparar, las oportunidades de inversión que identifiqué. Con cada documento nuevo, la expresión de Richard se oscurecía. «Nada de esto cambia el acuerdo prenupcial», insistió Burkowitz, aunque noté que su confianza parecía menos absoluta. Estas contribuciones, aunque admirables, se realizaron dentro del contexto del matrimonio y con pleno conocimiento del contrato existente, un contrato que podría ser inaplicable, repitió Jessica. Los tribunales reconocen cada vez más la injusticia sustantiva de acuerdos que dejan a un cónyuge sin nada después de años de contribuciones a la riqueza y éxito familiar. Finalmente, la paciencia de Richard se rompió. «Esto es ridículo». Elena sabía exactamente lo que firmaba. Entendía que mi negocio era aparte. Todo lo demás son solo deberes conyugales. La frase despectiva quedó flotando en el aire, su sexismo casual revelando más sobre la verdadera perspectiva de Richard de lo que quizás pretendía. Burkowitz le lanzó una mirada de advertencia. «Lo que mi cliente quiere decir», intervino, el abogado con suavidad, «es que las contribuciones de la señora Davenport, aunque apreciadas, son típicas de un cónyuge en un matrimonio de alto patrimonio».
no superan un acuerdo prenupcial válido. Permítanme ser clara, dijo Jessica, recogiendo sus documentos. Mi clienta rechaza la oferta inicial por ser completamente inadecuada, dadas sus contribuciones sustanciales al matrimonio y al éxito del señor Davenport. Nuestra contraoferta refleja una distribución más equitativa basada en esas contribuciones. Y permítanme ser igualmente clara, replicó Burkowitz. El señor Davenport rechaza esta contraoferta, ya que contraviene directamente el acuerdo prenupcial que ambas partes firmaron voluntariamente hace 12 años. Observé el rostro de Richard, mientras los abogados intercambiaban sus declaraciones formales. Estaba enojado, sí, pero había algo más. Un destello de incertidumbre que no había tenido antes. Por primera vez, consideraba que esto podría no ser la ruptura simple y limpia que había imaginado. Quizás, sugirió Jessica, deberíamos todos tomarnos un tiempo para reconsiderar nuestras posiciones. El señor Davenport podría querer revisar el acuerdo prenupcial nuevamente con cuidado, para asegurarse de que su confianza en sus disposiciones esté bien fundamentada. La sugerencia aparentemente inocua captó la atención de Richard. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, claramente, preguntándose si sabíamos algo que él no. Era exactamente la semilla de duda que Jessica quería plantar. «Eso no será necesario», respondió Burkowitz. «Pero revisaremos su contraoferta y responderemos formalmente dentro de la semana». Mientras recogíamos nuestras cosas para salir, Richard de repente se dirigió a mí directamente. «Elena, este enfoque adversarial no es típico en ti. ¿Qué pasó con la mujer razonable con la que me casé?» La pregunta me pareció tan irónicamente profunda que no pude evitar mi respuesta. Ella despertó, Richard. Ella finalmente despertó. Afuera, en el vestíbulo de mármol del edificio, la actitud profesional de Jessica se relajó en una sonrisa satisfecha. Eso salió perfecto. ¿Viste su cara cuando sugerí que revisara el prenupcial otra vez? Está preocupado, confirmé, pero no lo suficiente todavía. Lo estará, me aseguró Jessica. Cuando Burkowitz examine el acuerdo más de cerca, podría detectar la cláusula de caducidad por sí mismo. Por eso debemos avanzar rápido con la fase 2. La fase 2, el proceso de descubrimiento financiero. Mientras Richard se distraía con nuestra contraoferta, usaríamos canales legales formales para exigir documentación completa de todos los activos, cuentas y transacciones. Era un procedimiento estándar en cualquier divorcio, pero en este caso tenía un doble propósito: descubrir cualquier activo que Richard pudiera estar ocultando y reforzar aún más su dependencia en el prenupcial como su principal defensa. ¿Cuánto tiempo esperamos antes de revelar? Página 7. Pregunté mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Primero dejamos que respondan a la contraoferta, explicó Jessica. Una vez que Richard la rechace formalmente, alegando el prenupcial como base para su posición, activamos la cláusula de caducidad. Su propia insistencia documentada en la validez del prenupcial hará imposible que luego alegue no haber entendido o aceptado todas sus disposiciones, incluida la expiración tras 10 años. La estrategia tenía perfecto sentido. Sin embargo, sentí una extraña reticencia. No porque dudara de su efectividad, sino porque estaba descubriendo algo inesperado sobre mí misma a través de este proceso. La mujer que había aceptado el desprecio de Richard hacia sus contribuciones, que se había alejado de su propia carrera para apoyar la suya, que se creía solo esposa. Ella se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, más claro, más determinado. Alguien que recuperaba no solo lo que le correspondía financieramente, sino su sentido de autoestima. Al llegar a mi coche, Jessica se detuvo. «Elena, necesito preguntarte, cuando todo esto termine, cuando Richard se dé cuenta de que ha perdido, ¿qué es lo que realmente quieres de este divorcio?» La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en la estrategia, en no dejarme aprovechar, que no había contemplado plenamente el resultado final que deseaba. «Quiero reconocimiento», dije finalmente. «Financiero. Sí, pero más que eso.
Quiero que Richard entienda que fui una socia igualitaria en la construcción de nuestra vida juntos, no un accesorio que podía desechar cuando le convenía. Jessica asintió despacio. Esa es la parte más difícil. Los tribunales pueden dividir bienes, pero no pueden forzar reconocimiento o arrepentimiento. Lo sé, y lo tuve. Cualquiera que sea el resultado de nuestra maniobra legal, probablemente, Richard nunca reconocerá verdaderamente la profundidad de su traición ni el valor de lo que dejó escapar. Esa realización fue tanto dolorosa como liberadora. No podía controlar su percepción, solo mi respuesta a ella. Pero, continué. También quiero la libertad de construir algo nuevo. El puesto en el museo, el proyecto del teatro con los Whitman, no son solo trabajos para mí, son el comienzo de una vida que pausé por Richard. Entonces eso es por lo que lucharemos. Jessica apretó suavemente mi brazo. La seguridad financiera para perseguir esa vida sin restricciones. Mientras conducía a casa, mis pensamientos no estaban en Richard, ni en el prenupcial, ni siquiera en la batalla legal que se avecinaba. Estaban en el proyecto del Teatro Franklin, en las colecciones que me esperaban en el museo, en las posibilidades que se desplegaban ante mí, y que nada tenían que ver con ser la esposa de Richard Davenport. Por primera vez desde que nuestro matrimonio se vino abajo, me sorprendí pensando en el futuro con anticipación en lugar de temor. La página 7 me daría seguridad financiera, sí, pero estaba descubriendo que ya había recuperado algo mucho más valioso, a mí misma. La respuesta formal a nuestra contraoferta llegó exactamente una semana después. Yo estaba en el museo revisando el inventario de colecciones especiales para mi próximo puesto cuando Jessica llamó. Es exactamente lo que esperábamos, dijo sin preámbulos. Rechazo total. Burkowitz redactó una carta de 15 páginas reiterando la validez y ejecutabilidad del acuerdo prenupcial con múltiples citas de precedentes. Mis manos temblaron ligeramente al dejar el catálogo que estaba examinando. Entonces, Richard está apostando fuerte. Más bien, triplicando la apuesta. La carta dice, y cito, que la posición del señor Davenport descansa total y exclusivamente en el acuerdo prenupcial firmado por ambas partes, que establece clara e inequívocamente la división de bienes en caso de disolución del matrimonio. Una sonrisa se extendió por mi rostro. No podría habernos dado mejor arma si la hubiéramos escrito nosotros mismos. Exacto. Ahora está en registro oficial, declarando que el prenupcial es la única base para su posición. La voz de Jessica tenía la satisfacción tranquila de una jugadora de ajedrez viendo el jaque mate. Un par de movimientos por delante. Es hora, Elena. Revelamos la página 7. Un calor recorrió mi cuerpo. Anticipación, vindicación y un toque de miedo. Este era el momento hacia el que habíamos trabajado, pero de repente se sentía abrumadoramente real. Cuando mi voz salió más baja de lo que pretendía, dije: «Ya he solicitado una audiencia de emergencia con la jueza Winters para mañana por la mañana. Ambas partes deben asistir». Hizo una pausa. «¿Estás lista para esto, Elena? Una vez que lo hagamos, no hay vuelta atrás». ¿Estaba lista? La pregunta resonó en mi mente mientras miraba alrededor de la sala de archivos del museo. Mi nuevo hogar, profesional, separado de cualquier cosa relacionada con Richard. Pensé en el proyecto del teatro con los Whitman ya en marcha. El nuevo apartamento que había encontrado, pero aún no le había mencionado a Richard, quien todavía creía que no. Tenía a dónde ir. «Estoy lista», dije, con la voz ahora más fuerte. Más que lista. Esa noche, mientras empacaba algunos objetos personales más de la casa, mi teléfono vibró con un mensaje de Richard. «Burkowitz dice que solicitaste una audiencia de emergencia. ¿Qué juego estás jugando ahora?» No respondí. Que se pregunte. Que pase la noche pensando qué podríamos presentar mañana, qué pruebas podríamos haber descubierto. Que por una vez sienta la incertidumbre con la que yo había vivido durante meses. Esa noche no pude dormir. Seguía imaginando la cara de Richard cuando la jueza Winters, conocida por su enfoque serio y su aversión a los juegos en su tribunal, leyera en voz alta la página 7. Se sorprendería, enojaría,
¿Intentaría alegar que siempre supo de la cláusula? ¿O finalmente, solo una vez, admitiría que había sido superado? El amanecer me encontró ya vestida con mi atuendo más confiado. Un traje azul marino, hecho a medida que compré para mi entrevista en el museo. No una de las prendas de diseñador que Richard me había elegido durante los años. Jessica me había entrenado para mantener la compostura sin importar la reacción de Richard. La jueza estará observando a ambos, me advirtió. El control emocional importa. La sala de audiencia será más pequeña de lo que imaginaba, más íntima. Richard y Burkowitz ya estaban sentados en una mesa cuando Jessica y yo entramos. La mirada de Richard se fijó en la mía, interrogante, con un toque de nerviosismo visible a pesar de su intento de confianza casual. La jueza Winters, una mujer de cabello plateado con ojos penetrantes y décadas de experiencia marcadas en su rostro, declaró abierta la audiencia con eficiencia rápida. Entiendo que esto es una moción de emergencia en el proceso de divorcio, Davenport, señaló, revisando el expediente ante ella. Señorita Lockhart, como usted solicitó esta audiencia, por favor proceda. Jessica Rose, la imagen de la calma profesional. Su señoría, hemos solicitado esta audiencia para tratar un asunto fundamental que hace innecesarias más negociaciones. Específicamente, necesitamos llamar la atención del tribunal sobre una disposición en el acuerdo prenupcial de las partes que ha sido pasada por alto en todas las discusiones hasta la fecha. Burkowitz se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Su señoría, hemos revisado exhaustivamente el acuerdo prenupcial. No hay disposiciones pasadas por alto. Si me permite, continuó Jessica sin inmutarse, se acercó al estrado con 3 copias del acuerdo, una para la jueza, una para Burkowitz, con las secciones relevantes resaltadas. Dirijo la atención de su señoría a la página 7, párrafo 16b. Mi pulso se aceleró mientras la jueza Winters se ajustaba las gafas y leía la sección en silencio. Sus cejas se levantaron ligeramente, la única señal de sorpresa de la jurista imperturbable. Señor Burkowitz, ¿está familiarizado con esta disposición?, preguntó. Burkowitz ya estaba pasando frenéticamente a la página 7. Su compostura flaqueaba mientras localizaba el texto resaltado. Lo leyó una vez, luego otra. Su rostro se volvió pálido. Su señoría, necesito un momento para consultar con mi cliente. Por supuesto, concedió la jueza Winters, con un tono que indicaba poca impresión. Observé cómo Burkowitz se inclinaba hacia Richard, hablándole en susurros urgentes mientras señalaba el documento. La expresión de Richard pasó de confusión a incredulidad y luego a un destello de pura furia sin disimulo cuando tomó el acuerdo y leyó la cláusula él mismo. La cláusula de caducidad, la expiración a los 10 años, la completa invalidez del prenupcial que él había estado usando como espada. Cuando Richard levantó la vista, sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala. En ese momento, vi algo que nunca había presenciado en 12 años de matrimonio. Richard Davenport, completamente sorprendido. Su señoría, comenzó Burkowitz, una vez que se recompuso. Parece que esta disposición fue pasada por alto en nuestra revisión. ¿Pasada por alto?, repitió la jueza Winters con voz plana. Una disposición que establece que todo el acuerdo queda nulo y sin efecto después de 10 años de matrimonio fue pasada por alto tanto por usted como por su cliente. No era una pregunta, pero Burkowitz intentó responder de todos modos. Este lenguaje es inusual, su señoría. No es estándar en acuerdos prenupciales modernos. Sin embargo, aparece en inglés claro en la página 7 del documento que el señor Davenport ha citado repetidamente como factor decisivo en este proceso. La jueza Winters miró por encima de sus gafas a Richard. Señor Davenport, debo entender que usted desconocía esta disposición en un acuerdo en el que se ha basado exclusivamente para su posición. Richard se enderezó. Su persona empresarial se puso en marcha a pesar del golpe. Su señoría, esta cláusula debe haber sido añadida después de que revisé el borrador inicial. Yo nunca la redacté. Señor Davenport, interrumpió la jueza, con firmeza. ¿Está sugiriendo que el documento fue alterado después de la firma?
Eso es una acusación grave. Burkowitz colocó una mano de advertencia en el brazo de Richard. No, su señoría. Mi cliente simplemente expresa sorpresa por una disposición que no recuerda haber discutido específicamente cuando se redactó el acuerdo hace 12 años. Entiendo. La jueza Winters revisó el documento nuevamente. La disposición parece coherente. En fuente, formato y ubicación con el resto del acuerdo. No hay evidencia de alteración. Además, las iniciales de ambas partes aparecen al final de cada página, incluida la página 7. Mi corazón latía con fuerza mientras la jueza continuaba su evaluación. Esto era exactamente como Jessica había predicho. La insistencia de Richard en el prenupcial como su única defensa ahora lo atrapaba en aceptar todas sus disposiciones, incluida la que nunca se molestó en leer cuidadosamente. A la luz de esta disposición, concluyó la jueza Winters, el acuerdo prenupcial es efectivamente nulo y sin efecto, habiendo excedido su término de 10 años por aproximadamente 2 años. Por lo tanto, la distribución equitativa de los bienes matrimoniales procederá conforme a la ley estatal sin referencia a las limitaciones del acuerdo prenupcial. Miró entre los dos equipos legales. Sugiero que reajusten sus negociaciones. En consecuencia, programaremos una audiencia de seguimiento en 30 días para revisar el progreso. Queda levantada la sesión. Con un golpe de su mazo, 12 años de matrimonio y 3 meses de amargos procedimientos de divorcio fueron transformados fundamentalmente. El prenupcial que Richard había exhibido como su escudo impenetrable ahora era irrelevante. Todo estaba sobre la mesa. La casa, las inversiones, la propiedad vacacional, sus acciones en la empresa adquiridas durante nuestro matrimonio. Richard permaneció sentado mientras Burkowitz recogía sus papeles, su rostro rígido con ira controlada. Cuando finalmente me miró de nuevo, su voz era baja pero intensa. Tú sabías todo esto desde el principio. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. No desde el principio. Lo descubrí el mismo día que me dijiste que no recibiría nada más que mis pertenencias personales y el Honda. Podrías haber dicho algo entonces. En cambio, me dejaste creer que el prenupcial te protegía completamente. Terminé por él. La manera en que me hiciste creer que nuestro matrimonio significaba algo para ti, que mis contribuciones a tu éxito importaban. Por un momento, algo cruzó su rostro, tal vez un reconocimiento de la simetría, de lo completamente atrapado que estaba en su propia trampa. Luego su expresión se endureció de nuevo. Esto no ha terminado, Elena. Jessica, que había estado escuchando cerca, dio un paso adelante. En realidad, señor Davenport, legalmente hablando, sí lo está. El prenupcial es inválido. El tribunal supervisará ahora una división equitativa de todos los bienes matrimoniales, que dado las contribuciones sustanciales de la señora Novak a su éxito, deberían ser aproximadamente iguales. Richard se levantó de golpe, abotonándose la chaqueta, con la precisión automática de un hombre acostumbrado a controlar su entorno. Burkowitz, necesitamos discutir nuestras opciones, espetó, ya camino a la puerta. Al salir, Jessica se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa. Felicidades, Elena. Fase 1 completada. ¿Fase 1? Repetí, de repente agotada mientras la adrenalina comenzaba a bajar. Anular el prenupcial fue solo el comienzo, explicó con suavidad. Ahora negociamos el acuerdo real desde una posición de fuerza, pero eso es trabajo para otro día. Afuera del tribunal, el sol de primavera calentaba mi rostro mientras tomaba la primera bocanada profunda de aire en lo que parecían meses. La guerra no había terminado, pero una batalla decisiva se había ganado. Richard pelearía. Por supuesto que sí, es su naturaleza, pero ya no pelearía desde una posición de absoluta ventaja. Mi teléfono vibró con un mensaje de Margaret en el museo. ¿Cómo fue? Sonreí mientras escribía mi respuesta. El prenupcial es inválido. Todo cambia ahora. Su respuesta llegó de inmediato. Cena de celebración esta noche. Todo el departamento quiere darle la bienvenida adecuadamente a su nueva directora. La invitación me calentó más que el sol. Hace 3 meses,
Cuando Richard anunció casualmente que quería divorciarse durante la cena del martes por la noche, me sentí completamente sola. Cortada de la vida que creía estábamos construyendo, juntos. Ahora tenía una carrera recuperada, colegas que me valoraban, proyectos que me emocionaban y un futuro que me pertenecía por completo. Me encantaría, respondí. Las 7:00 p.m. funciona. Mientras guardaba mi teléfono en el bolso, noté a Richard, parado junto a su coche al otro lado del estacionamiento, observándome. Durante 12 años, había moldeado mis expresiones para complacerlo, sonriendo cuando esperaba aprobación, manteniendo una neutralidad agradable cuando necesitaba apoyo, ocultando cualquier emoción negativa que pudiera cargarlo. Esta vez, simplemente sostuve su mirada con firmeza, permitiéndole ver la verdad. Ya no era su esposa, ni su sistema de apoyo, ni estaba definida por su evaluación de mi valor. Tras un momento, él entró en su coche y se fue. Me quedé donde estaba, saboreando el momento. Vendrían más negociaciones, más maniobras legales, más intentos de Richard por minimizar lo que me debía, tanto financiera como moralmente, pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. Él había creído que no recibiría nada. Contó con mi ignorancia, mi conformidad, mi aceptación de su definición de mi valor. En cambio, yo había descubierto mi propia definición escrita claramente en la página 7, y en cada elección que ahora era libre de hacer. Resultó que no había salido sin nada en este divorcio. Me había recuperado a mí misma, y eso era todo.